23 18 65 85. Amén. Ahí podemos conversar, dialogar. Gente de repente no nos habla y está pasando algún momento complicado. Y siempre, hermano, es importante el poder tener una opinión con la cual contrastar, ¿ya? La persona que está inmersa en el problema, por lo general no ve con mucha claridad la situación, la adversidad. Entonces, uno viéndolo desde fuera, hermano, y más aún guiado por el Espíritu Santo, indudablemente, hermano, que de esa manera uno puede dar un consejo de parte del Señor. Amén. Así que, si usted quiere ahí, nos puede estar saludando, hermano, al más 569 53 18 65 65 85, hermano, y ahí podemos estar conversando. Ahora, si alguien quiere hacer preguntas como que tienen un carácter únicamente pastoral y la persona está asistiendo a una iglesia, lo lógico es que le tenga que preguntar a su pastor, ¿ya? Ahora, si el hermano, si la hermana están sin iglesia, están detenidos, bueno, ahí pueden consultarnos, pero si el hermano o la hermana tienen un pastor, indudablemente que tiene que honrar a su pastor y ir al líder espiritual que usted tiene para que le aconseje, le ministre, etcétera, 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 ¿ya? Así que le saluda a su servidor, hermano Richard Riquelme González, y le envío un cariñoso saludo, hermano, con mucho amor a los hermanos de nuestra Congregación Pentecostal Reformada. Un abrazo con mucho amor, porque sin lugar a duda, hermano, que ellos son dentro, digamos, de nuestra vocación, de nuestro rol, son nuestra primera preocupación, naturalmente, luego de nuestra familia. Entonces hay una especial, hermano, vocación hacia ellos y naturalmente que nuestro deseo es que Dios les prospere en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma. Amén. Así que salúdenos por ahí, escríbanos por allí, hermano, por el chat del Facebook. Y vamos a hacer algo muy importante, vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, quiero darle muchas gracias por darme este honor de estar aquí en Radio Plenitud. Padre, use mi vida a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, a pesar de mis falencias, úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Deme palabra iluminada, deme palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, palabra de instrucción. Ministreme para yo poder ministrar las vidas de mis hermanos. Muchas gracias, mi Dios, por ser con nosotros, por ser nuestro Dios, por ser nuestro castillo fuerte, por ser nuestra roca, por ser nuestra victoria, nuestro triunfo, nuestra bandera de victoria. Gracias por estar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted me use por misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Oiga, hoy día, hermano, veía un video, hermano, de unos bautistas reformados. La palabra reformada teniendo diferentes aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, los calvinistas aplican la palabra reformado como sinónimo de calvinistas, ¿ya? Los arminianos se entienden reformados como aquellos que se suscriben a los pilares de la reforma, ¿ya? Solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Entonces, hermano, cuando usted vea reformado entre el mundo calvinista, para ellos ese término significa calvinista igual. En cambio, para la gente o para los hermanos que no son calvinistas, el término tiene otra acepción, otra definición, ¿ya? Entonces hoy día veía unos bautistas reformados que son calvinistas, que estaban hablando, hermano, acerca de la sanidad, del don de sanidad, o de la oración de fe. Entonces, ellos, hermano, ellos no creen eso. Ya la gran mayoría de los
de los bautistas reformados o calvinistas, hay una diferencia entre el calvinista solo con el reformado bautista, porque aunque los dos creen en su doctrina, hermano, de la salvación, por ejemplo, el bautista reformado no bautiza niños. Ya cualquier bautista, sea bautista calvinista, sea bautista arminiano, los bautistas no bautizan niños, ni recién nacidos, ni bebé, ni nada de aquello por el estilo, ¿ya? En cambio, los calvinistas, que coinciden con los bautistas en que creen, junto con los bautistas reformados, con los luteranos, coinciden en su comprensión de la doctrina de la salvación. En cambio, ellos sí, a diferencia de los bautistas reformados, sí ellos bautizan niños. Entonces, no es lo mismo al 100% bautistas reformados que calvinistas y que presbiterianos, ¿ya? No, Richard, sube enredado el tema, ¿no? Si no es tan fácil. Ya, no es tan fácil. Es por eso que no hay que llegar y hablar al voleo. Ya hay gente que dice, este es del diablo, este es de casi del diablo, este es de Dios, este es casi de Dios. Pero el tema no es tan sencillo, hermano. Ya tiene varias ramas, tiene varias ramificaciones. Por ejemplo, los metodistas episcopales son arminianos, pero practican el bautismo de niños. ¿Ves? Y esa doctrina proviene, hermano, de los calvinistas, pero ellos tienen esa práctica. Aquí, lamentablemente, los metodistas pentecostales acá en Chile también bautizan niños. Eso es totalmente, hermano, ajeno a la Biblia. Entonces, yo escuchaba, hermano, a estos bautistas reformados y hablaban, hermano, de la oración, hermano, que Dios respalda para sanidad, y ellos trataban de darle una interpretación, hermano, privada. Entonces, nosotros como pentecostales, hermano, sabemos de que está la soberanía de Dios y uno puede orar por una persona. Y si Dios no quiere sanarla, no la va a sanar. Pero si Dios quiere obrar por medio de la oración de fe, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a sanar a la persona. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de fe, hermano, sanará y salvará al enfermo. Entonces nosotros creemos en la sanidad que viene de parte de Dios por medio de la oración. Entonces estos hermanos bautistas reformados hacían como una parodia, una sátira, donde dan a entender como que los pentecostales no creíamos en la soberanía de Dios. Obvio que si un pentecostal ora por un enfermo, lo hace con fe, pero sabe que al final todo queda sujeto a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, claro, igual hay por ahí algún sectario que va y dice, por ejemplo, porque estos tipos colocaban un audio, entonces colocaban un audio donde en el audio una mujer neopentecostal oraba por sanidad. Entonces, cuando oraba por sanidad, ella le decía a Dios, Señor, sánalo, y no aceptamos un no de parte tuya. Entonces ellos se escandalizaban, decían, pero mire lo que dice. Obvio que hasta un pentecostal diría que esa tipa está errada, hermano. ¿Cómo alguien le va a decir a Dios, no aceptamos un no? O sea, la persona que diga eso porque no conoce nada de la Biblia. Por supuesto que nosotros sabemos que todo está sujeto a la voluntad, a la soberanía de Dios, al querer de Dios. Pero también entendemos que Dios se mueve en la fe. En la fe. Acuérdense que Jesús no pudo hacer algunos milagros, hermano, en algunas ciudades, en Capernaum. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos, por la incredulidad de ellos. Entonces, hermano, cuando alguien cree en la soberanía de Dios, a la vez cree que Dios puede responder esa oración. Si el Señor lo quiere, puede sanar, puede restaurar. Nosotros mismos lo hemos visto, hermano. Hemos visto gente sanada. Hemos visto gente, hermano, restaurada por el poder de Dios. Entonces nosotros no perdamos esa fe, hermano. No perdamos esa confianza. Creamos en Dios. Cuando oremos, hermano, en fe. Entendiendo que Dios
sanará o no a una persona según su soberanía. Amén. Así que tengamos esa confianza, hermano, que estamos sirviendo al Dios vivo, al Dios real, al Dios glorioso, al Dios majestuoso, al Dios glorioso que abrió el mar, hermano, que hizo, hermano, que los leprosos fueran sanados, que la gente, hermano, enferma fuese, hermano, sanada por el poder glorioso del Mesías. Eso tenemos que creerlo, hermano, con toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. O sea, está en la Biblia. Entonces, si una persona no cree a la Biblia, por eso cuando alguien diga que cree en solo la Escritura, tiene que creerle a la Escritura. ¿Cómo va a creerle a Dios en algunas partes? No, pues hay que creerle a toda la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia. En Marcos capítulo 16, versículo 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Amén. Yo creo, amén. Y después dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo dice o no? Entonces, ¿cómo un calvinista, un bautista, un cesacionista va a decir, no, pero es que eso era para ese tiempo, no es que yo no tenga ninguna autoridad, si está en la Biblia, lo creo? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ve? El don de lenguas, hermano. Otro dice, no, es que ahí habla de idiomas. El tema es que no cree ni en que el Espíritu Santo pueda darle idiomas, ni cree que el Espíritu Santo pueda darle lenguas espirituales. No cree ni una de las dos. Y después mire lo que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Qué tremendo, hermano. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ve? Lo dice la Biblia. Entonces, si una persona, hermano, no le crea a la Biblia, no le crea a la palabra de Dios, no le crea a la Escritura, hermano, yo no sé, hermano, en qué sentido serán evangélicos. Porque el evangélico tiene que creerle a la palabra de Dios. Lo dice, lo creo. Así tiene que decir uno. Si lo dice, lo creo. ¿Ve? Así tal cual. Hermano Richard, si lo dice, lo creo. Tremendo, hermano. Así que nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Incluso usted hasta puede estar yendo al médico, pero ahí yendo al médico, Señor, igual usted puede sanarme todavía. O usted puede usar la ciencia. O usted puede ser al doctor, pero sáneme, ¿ve? Creyendo. ¿Ve? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se da cuenta, no? El poder de la oración. Entonces nosotros tenemos que confiar, hermano. Tenemos que creer que nuestra oración Dios la escucha. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Produjo su fruto. Entonces nosotros, hermano, debemos confiar en el poder de la oración. En este poder maravilloso, hermano. Y es por eso que no debemos dejar de orar. Como dice la alabanza, orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Amén. Ya, vamos a escuchar una alabanza. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Y recuerde, hermano, que el Señor se mueve. El Señor responde. El Señor oye nuestra oración. Hay que confiar, hermano. Vamos a ir a escuchar una alabanza. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Y luego vamos a hablar un poco acerca, hermano, de el individualismo. Ya vamos a estar hablando un poquito acerca de Ezequías, el rey Ezequías, y su actitud individualista en un momento en particular de su vida. Hermano, que nos habla un poco acerca de cómo él comenzó, hermano, a apartarse de andar en la perfecta voluntad de Dios.
Amén. Así que vamos a escuchar esa alabanza y ya estamos de regreso. La predicación. Ahí está. Ya, mis amados, vamos entonces a compartir una palabra del Señor. Ya tenemos las 4:23. Y vamos a leer la escritura, hermano, aquí en Segunda de Reyes. Y vamos a leer la escritura ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 20. Dios nos da ejemplos, hermano, nos enseña por toda la palabra de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, con personajes nefastos, con personajes, hermano, que dieron un pésimo testimonio. Por ejemplo, hermano, un Caín. Por ejemplo, hermano, un Esaú. Podemos, hermanos, saber cómo no debemos conducirnos. En cambio, hay otros, hermanos, hombres de Dios, que por medio de su buen ejemplo, el Espíritu Santo nos enseña a cómo debemos conducirnos. Entonces vamos a leer, hermano, este capítulo, vamos a leer ciertos versículos. Dice así en Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer esta gloriosa palabra del Señor. Y dice así: en el nombre de Jesús, tome su Biblia si puede hacerlo. Porque el Espíritu de Dios que está aquí, que me da la iluminación, que me da el don, la capacidad, la pedagogía, la profundidad para enseñar, el Espíritu Santo está aquí, pero también está ahí con usted. Y mientras usted está escuchando la palabra, está leyendo, el Espíritu de Dios que ilumina acá puede iluminarlo
a kilómetros de acá. Porque el gran maestro de la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos recordaría todas las cosas. El Espíritu Santo es el que dio la palabra. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos abre el entendimiento, como Jesús mismo lo dijo. Ya que, él al soplar, hermano, sopló espíritu de vida, Espíritu Santo, sopló con el poder del Espíritu Santo y a ellos se le abrió el entendimiento. Qué tremendo, hermano. En aquellos días, segunda de Reyes capítulo 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ya esta no era cualquier enfermedad, porque usted puede tener un resfriado y un resfriado. No es algo tan terrible. Usted puede tener algún problema, hermano, no sé, de problemas, por ejemplo, de alergia. Ya es molesto, incómodo, pero usted no podría decir estoy con una enfermedad de muerte. En cambio, esta enfermedad nos está relatando el escritor de Segunda de Reyes, nos está contando que la enfermedad que estaba padeciendo el rey Ezequías en ese momento era una enfermedad, hermano, que iba a provocarle la muerte. ¿Ya? Hay enfermedades que son transitorias, accidentales, circunstanciales, pero hay otras enfermedades que son de muerte. Son enfermedades, hermano, que quitan el sueño. Son enfermedades, hermano, que la persona se siente intranquila. Porque cuando alguien le dice, usted tiene un cáncer, usted tiene leucemia, usted tiene una enfermedad terminal, o usted tiene una enfermedad que no le va a dar más de 5 años, de años, ¿cómo queda la persona? Por muy espiritual que esa persona sea, ¿cómo va a quedar esa persona? Esa persona va a quedar, hermano, quebrantada, va a quedar, hermano, tocada, va a quedar dolida, va a quedar confundida, va a quedar con cuestionamiento, con pensamientos, hermano, pesarosos. Entonces, la noticia, el momento que estaba viviendo Ezequías, era un momento terrible, cayó enfermo de muerte. Hay personas que de repente se cortan la uña y dicen, estoy para la embarrada, estoy en la última, y una cosa súper secundaria. Pero hay otras personas, hermano, que de repente uno las ve y uno dice, qué tremenda esta persona de espiritual. De repente uno ve, hermano, en la iglesia, hermano, que están padeciendo tremendos problemas y sabe que uno sabe los problemas de ellos, uno conoce los tremendos problemas y uno dice, este hermano es espiritual, esta hermana es espiritual, porque con todo lo que está viviendo, este hermano y esta hermana tendrían que estar, pero tal vez con la tremenda depresión, pero ahí están en el culto, ahí están en la iglesia, ahí están caminando y uno ve a otra gente que tiene problemas así de chiquitito y están cuestionando a Dios y están diciéndole a Dios y dónde tú estás. Entonces, ¿cómo enfrentemos la enfermedad? ¿Cómo enfrentemos la dificultad? Va a hablar de nuestra espiritualidad. Qué tremendo, hermano. Por ejemplo, si una persona danza en la iglesia, eso no significa que la persona sea espiritual, significa que Dios la está tocando, sí, en el caso que esté danzando en el espíritu. Por ejemplo, si una persona habla en lenguas, dice la Biblia que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, es decir, está, hermano, experimentando un crecimiento espiritual interior. Si una persona, hermano, de repente, hermano, se pone a profetizar, está siendo tocado por Dios. Pero una persona espiritual en cuanto al carácter es la persona que sabe lidiar con problemas difíciles. Esa es la persona espiritual. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es la Dorca espiritual. Esa es la dama espiritual. Ese es el hombre de Dios espiritual. El que sabe lidiar con el problema. El que en el problema busca a Dios. En la aflicción busca a Dios. En la enfermedad de muerte busca a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! No sé si hay algún amén, un aleluya, un gloria a Dios. ¿Cómo estás lidiando con tu enfermedad? ¿Cómo estás lidiando con el problema? Usted, hermano, con ese problema que está viviendo,
eclesiástico, problema familiar, problema económico. ¿De qué manera usted está lidiando con eso? ¿Se está humillando poderosamente frente a Dios? ¡Qué maravilla, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Imagínese lo que estaba sucediendo en aquellos días. Ezequías cayó enfermo de muerte. ¡Qué tremendo, hermano! Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, el profeta de Dios. Porque el profeta de Dios, ¡oh, qué tremendo! Mira lo que el Espíritu Santo me está iluminando. El profeta de Dios tiene que estar cuando está el problema. El hombre de Dios tiene que estar cuando está la dificultad. El hombre de Dios no se puede esconder. Aquí Isaías sabía por el Espíritu Santo que Ezequías estaba enfermo de muerte. ¿Y qué es lo que hizo Isaías? Isaías no se escondió, Isaías no mandó al ayudante, Isaías no mandó a algún hermanito espiritual, sino que Isaías fue él, hermano, y llevó una palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! El hombre de Dios, la mujer de Dios, el predicador, el evangelista, el obispo, el pastor, tiene que estar donde está el problema, donde está el aproblemado, donde está el que está pasando dificultad. Ahí tiene que estar el hombre de Dios. Y más aún si el Espíritu Santo lo está moviendo. Hay gente que dice, hermano Richard, a mí no me gusta ir al hospital. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha enfermedad. No me gusta ir a la cárcel porque me da temor estar con lo interno. Me da temor el encierro. Tengo claustrofobia. No me gusta ir a los campamentos porque veo mucha pobreza. Bueno, ¿y dónde te gusta ir? ¿Dónde quería estar? Quería estar solamente donde te reciban, donde te den un aplauso, donde te inviten a almorzar. Hermano Richard, hay un asadito, de ahí somos. ¿Cómo de ahí somos? Y cuando te invitan a ver al que está en luto, al que está aprobado, al que está enfermo, al que está desorientado, ¿estás con la disposición de estar allí? Mira, Isaías por el Espíritu Santo estuvo allí. ¡Qué tremendo, hermano! Bendita sea la gloria de Dios. Es lamentable, hermano, ver personas que no quieren estar donde está el dolor. Claro, Ezequiel era rey, pero estaba enfermo, estaba a punto de morir. Estaba probablemente con una opresión mental. ¿Y qué es lo que hizo Isaías? Isaías fue ahí. Isaías estuvo allí con el que estaba mal. Qué tremendo, hermano. Un día yo escuchaba a un pastor que decía, no me gusta ir al hospital, no me gusta ir a la cárcel, no me gusta ir al psiquiátrico, bueno, ¿y te gusta ir a los hoteles? ¿Te gusta ir a comerte una cena al Pollo Caballo? ¿Te gusta ir a el restaurante no sé cuánto? Ahí parten corriendo, hermano. No, el hombre de Dios está, hermano, donde el Espíritu Santo lo coloque. Qué tremendo, hermano. Qué distantes estamos de estos hombres de Dios. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendo, hermano. Imagínate la palabra, cualquiera hubiera dicho, el hermanito Isaías no anda en el espíritu, el hermanito Isaías no es prudente, el hermanito Isaías le faltan frutos, el hermanito Isaías está con una motosierra, el hermanito Isaías no es restaurador, el hermanito Isaías es imprudente. No, el hermanito Isaías, que es el profeta Isaías, andaba en el espíritu. Richard, pero es que en el escenario en el que estaba Isaías, Ezequías, ¿cómo Isaías le lleva esa palabra? Es que es la palabra que Dios dio, hermanos. Aquí lo que importa es hablar lo que Dios da. Qué tremendo, hermano. Lo importante es hablar lo que Dios da. Y mira la tremenda palabra, hermano. Ordena tu casa porque morirás. ¿Cómo está esa, hermano? ¿Cómo está esa palabra poderosa? Porque hay veces que Dios te va a decir, entrega esta palabra para ministrar.
entrega esta palabra para fortalecer, entrega esta palabra para animar. En alguna ocasión el Espíritu Santo te va a llevar a eso, hermano. Te va a llevar a dar una palabra para alentar. Pero en otra ocasión, hermano, Dios va a dar una palabra de juicio. Ahora, al que Dios le da una palabra de restauración, ¿puede llevar una palabra de juicio? No, porque tiene que dar lo que Dios le dio. Y, hermano, si a una persona Dios le da una palabra, hermano, de juicio, puede llevar restauración, ¿me entiendo? O sea, hay que hablar lo que Dios da. Yo me imagino, hermano, lo que habrá pasado por la mente de Isaías en su humanidad. Yo creo que tal vez habrá dicho, uy, pero ¿cómo voy a llevar esta palabra de juicio si este hombre se va a morir? Señor, no habré escuchado mal, no habré oído mal. Tal vez usted me quiso decir, en realidad no morirás, sino que vivirás. A lo mejor me quiso decir lo contrario. Tal vez en su humanidad. Pero el tema es que Isaías era obediente. Y él llevó la palabra de Dios. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira qué tremendo, hermano. ¿Qué es lo que hizo aquí Ezequías? Ezequías se quebrantó. Ezequías se dolió. Ezequías, hermano, fue conmovido a las lágrimas. Él para ese momento estaba caminando bien. Para ese momento estaba buscando a Dios. Para ese momento, hermano, estaba consagrándose a Dios. Estaba buscando de Dios. Se humilló a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? El que se humilla se va, hermano, o mejor dicho, va a recibir la ayuda de Dios. Se va a levantar, hermano, por el poder de Dios. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Miren lo que Dios le dijo. He aquí te sano. Qué tremendo, hermano. Entonces, el quebrantamiento, la humillación, hermano, el ser humilde con Dios, el ser sumiso a Dios, el ser dócil con Dios, ¿qué es lo que provocó? Provocó, hermano, que Dios manifestase su poder y sanara, hermano. Y sanara, hermano, a Ezequías y Dios le diera, hermano, más años de vida. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le dio más años de vida. 15 años más de vida. Y resulta, mi amado, que Dios siguió manifestándose a la vida de Ezequías. Siguió manifestando su gloria, sus milagros, sus portentos. Pero ¿qué es lo que ocurrió, hermano? Ocurrió, hermano, que Ezequías comenzó a actuar neciamente. Después que Dios lo había sanado, después que Dios lo había restaurado, después que Dios había obrado sanidad, después que Dios había hecho milagros, hermano, de hacer, hermano, milagros portentosos, milagros gloriosos, milagros sublimes. Qué tremendo, hermano. Él comenzó, hermano, a actuar de manera necia. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Y yo pensaba en esto, hermano. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay gente que está enferma sirve excelente a Dios? Mientras está siendo probado, sirve a Dios de una manera tremenda. Mientras, hermano, tuvo ese problema económico, pasaba metido en la iglesia. Iba al culto, iba a la congregación. Mientras estuvo con esa depresión, fue humilde, fue dócil, fue sencillo. Fue, hermano, obediente, lo pusieron en disciplina y ahí se quedó calladito. No se rebeló, no se enojó con Dios. Fue humilde con Dios. Pero cuando vino la sanidad, cuando vino el favor de Dios,
cuando vino la ayuda de Dios, ¿sabe qué es lo que pasó? Se pusieron necios. Así fue la vida de Ezequías. Imagínate, después que Dios le dio el tremendo milagro, después que Dios hizo un milagro en su cuerpo, y dio una señal, hermano, digamos en el cielo para Ezequías, luego el hombre comienza a actuar con una tremenda necedad. Y uno dice, oye, pero si este fue el que se humilló, este fue el que recibió la ayuda de Dios, este fue el humilde, este fue el dócil, este fue el que se quebrantó. ¿Y cómo? Claro, es que lo que pasa es que hay un montón de personas, hermano, que mientras están probados son humildes. Mientras están probados son mansos, pero venga o vaya la sanidad a ellos y la soberbia, hermano, se levanta en su vida de manera terrible. Entonces, de repente, hermano, uno dice, oye, este hermanito mejor se le ha quedado enfermo. Esta hermanita mejor hubiera seguido probada, porque mientras estuvo probada, ahí estuvo humillado a Dios. Se fue la prueba, se fue la adversidad, se ensoberbeció. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Mire la necedad. Así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, nuevamente Isaías, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, mire el hombre para necio, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. ¿Ve? El hombre mostró, hermano, le mostró la riqueza a gente que nunca debió de haberle mostrado nada. Porque hay gente que tú podés mostrarle la bendición que Dios te ha dado. Pero hay personas que tú no le puedes mostrar nada, hermano, porque son envidiosos, porque te tienen mala, porque quieren destruirte. Entonces, hay gente, hermano, que no hay que mostrarle nada. Te compraste un auto, ni se los muestres. Porque podéis despertar la peor bajeza en esa persona. Hay gente que tú no le puedes mostrar nada, que no le puedes contar nada. Porque si tú le cuentas algo, si tú le muestras algo, a ese hermano lo puede agarrar el diablo, hermano, y puede querer destruirte. Hay otros que se van a gozar con tu bendición. Pero hay muchos que al ver tu bendición van a querer quitarte la bendición. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Ve, allí el profeta habla de parte del Espíritu, hablándole del futuro cautiverio. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo va a ser buena, hermano? Mire lo que él dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días.
Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. ¿Qué es lo que dijo él? Él dijo, ya, mientras eso no pase en mi tiempo, mientras eso no acontezca, mientras yo viva, entonces no hay ningún problema. Mire el hombre para necio. El hombre, hermano, se contentó con que el juicio no cayese en su tiempo. ¿Qué te parece, hermano? Mire cómo traduce, hermano. Mire cómo traduce, hermano, la traducción al lenguaje actual. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey. Así que le respondió a Isaías, si así lo quiere Dios, está bien. Mire, cuando se enfermó él del cuerpo, cuando sintió que el peligro estaba sobre él, se humilló. Se humilló, buscó la ayuda de Dios. Pero cuando le contaron que venía un juicio para su descendencia, en ese juicio, hermano, iban a estar, por ejemplo, no solamente sus descendientes, que lo iban a estar, sino que también incluso hasta todo el pueblo de Judá. Al tipo ni le dolió. ¿Sabe por qué? A Ezequías no le dolió porque no le iba a afectar a él mientras él viviera. Entonces dijo, la palabra de Jehová es buena, porque al final a mí no me va a pasar. O sea, este tipo, hermano, era un terrible individualista. Entonces, ojo, hermano, con eso. Porque Ezequías era un hombre temeroso de Dios, pero que lamentablemente, hermano, tenía un sentimiento de individualismo, pero arraigado en su ser. ¿Cuánta gente que dice, hay problemas en la iglesia mientras a mí no me afecte? Hay problemas en mi familia, pero mientras no le pase a mi núcleo más cercano, ¿ves? Una mente totalmente individualista. Mientras no me afecta a mí, mientras no me toca a mí, mientras no me llega a mí, me da lo mismo. No, es que ese no es un pensamiento cristiano. Otra versión popular dice, el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. O sea, mientras a mí no me afecte, me da lo mismo. Él no pensó, él no dijo, qué terrible va a ser el juicio de Dios sobre mi descendencia. No dijo eso él. Él no dijo, qué terrible que mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, los de Judá van a ser afectados por mi necedad, porque yo le mostré los tesoros de Judá. Entonces, Isaías, perdóneme, que Dios me perdone, interceda por mí, porque yo no quiero que mi descendencia, que los israelitas en el futuro, que los judíos en el futuro sean afectados. Así que yo reconozco que yo soy el culpable, yo merezco el castigo de Dios y no mi descendencia. Eso es lo que él tendría que haber dicho si hubiese sido un hombre espiritual. Pero donde era individualista, donde era narcisista, donde era ególatra, donde era personalista, él vio por él nomás. Qué tremendo, hermano. Fue un indolente. Ezequías era de la idea, mientras a mí no me pase, todo bien. Cuando se enfermó, se dolió. Cuando se vio él afectado, se quebrantó, lloró. Claro, pero porque él era el afectado. A pesar que tuvo en un comienzo una actitud temerosa de Dios, también llegó a mostrar una actitud sumamente indiferente hacia el prójimo, profundamente individualista y personalista. ¿Qué significa individualista? Persona que actúa con individualismo, tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás, sin tener en cuenta lo que sienten los demás, sin importarles si los demás están sufriendo o no, sin importarles si sus hechos afectan a los demás. Ezequías había pecado, había actuado neciamente, y el juicio
que iba a caerle a sus descendientes era producto de su necedad. Y el hombre no se dolió. El hombre lo único que evaluó fue: a mí no me va a caer el juicio, entonces está todo bien. ¿Ve? Un narcisista, un individualista. Qué tremendo, hermano. Cuando hablamos de una persona individualista, personalista, estamos hablando de un egoísta, de un partidista, de un narcisista. Le dijeron que se le venía un juicio y él dijo: la palabra es buena. O sea, es bueno porque a mí no me va a pasar. O sea, ¿cómo un siervo de Dios va a hablar en esos términos? ¿Sabe que hay gente que así? Son individualistas. Pero en cambio el cristiano ama al prójimo. El cristiano ora incluso hasta por sus enemigos. El cristiano se duele si en su iglesia hay problemas. El cristiano se duele si entre sus familiares hay problemas. Entonces siente el dolor y lo lleva a la oración, lo lleva al clamor, lo lleva a la intercesión. Y más aún si ha actuado mal y esa mala acción ha afectado a terceros, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano trata de buscar la ayuda de Dios y que Dios ayude a esa persona que está siendo afectada por el mal comportamiento, por ejemplo, de ese individuo que es cristiano. Ese cristiano que erró, le pida a Dios: Señor, no permita que mi error afecte a terceros. Y le pido perdón, mi Dios. Y si Dios le dice: va a caer juicio sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre tu entorno, ¿qué es lo que hace el cristiano? Señor, le dice a Dios: Señor, yo merezco el castigo. Perdóname a mí, pero más aún perdona a mi entorno. Qué tremendo, hermano. Hasta aquí dejamos esta predicación y no seamos individualistas y pidamos a Dios perdón por nuestra necedad, por nuestro individualismo, por nuestro personalismo, y actuemos como seguidores de Cristo.